clásico de estas fechas es, bueno, pues la conexión con el Heraldo de Henares, con Roberto Mangas, director de este diario digital, para revisar un poquito, pues cuáles han sido, desde su punto de vista, pues los temas más relevantes de 2025, el año que acabamos de finalizar. Son muchas las conexiones que hemos realizado con él cuando hay algún titular que nos llama la atención, pero ahora queremos que sea él un poquito, pues desde su criterio periodístico, quien nos diga si bien cuáles han sido los temas más seguidos o los que él considera que han sido más trascendentes a nivel, ya saben, provincial, local o incluso regional. Buenos días, Roberto Mangas, y lo primero de todo, feliz año nuevo. Buenos días, José Luis. Feliz año nuevo para ti y todos tus oyentes. Y un placer y un año más estar aquí contigo y esperemos que por mucho tiempo más. Esperemos que por mucho tiempo más. Pero bueno, como ya sabes que lo del tiempo en la radio nos limita bastante, no el mucho tiempo más, sino el tiempo de cada entrevista, pues si te parece vamos a comenzar ya lo antes posible con el tema que, bueno, con los temas que me consta que has preparado y que vamos a empezar a describir. ¿Por cuál empezamos? Bueno, yo creo que el resumen anual de la provincia de Guadalajara a nivel global, tenemos que decir que el incremento de la delincuencia ha sido notable. O sea, las cifras, las estadísticas oficiales nos dicen que ha habido un descenso de delitos, ¿no? Y que en la letra pequeña nos dicen, bueno, sí, pero la ciberdelincuencia y los delitos graves como las reyertas, las lesiones graves y los homicidios, las violaciones, han aumentado. Hombre, claro, es que si de 2.000 hurtos de supermercado o pequeños robos han bajado a 1.900, ahí tienes casi pues, más de un 10, un 15% de reducción. Sin embargo, si violaciones suben de 5 a 10, que es el doble, ¿no? Pues no, es que han bajado los delitos globales de 2.000 a 1.900. No, mire usted. La delincuencia en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, según los datos, que a veces no llegan todos, que a veces no llegan todos, lo hemos dicho reiteradamente en este programa y en el Heraldo, no todo lo que ocurre en la provincia se informa, solo se informa de cuando hay detenciones, cuando no hay detenciones no se informa y los medios, sobre todo el Heraldo de Linares, todo lo que consigue confirmar y contrastar lo informa debidamente. La delincuencia, la gran delincuencia en la provincia de Guadalajara, con grandes mafias, con grandes organizaciones criminales asentadas en Madrid y Guadalajara para estafas, para robos, para todo tipo de delincuencia, hasta trata de blancas, extorsión, ¿no? Hemos tenido hasta secuestros, hemos tenido agresiones sexuales un montón. Y luego también una cosa que alarma y mucho a nuestros vecinos, José Luis, y es que el incremento de las agresiones por arma blanca ha sido espectacular en el último año en la provincia de Guadalajara, no solo en la zona de la capital y corredor de Henares, también en zonas como Mondeja, en la Alcarria guadalajareña, eh, mm, se ha incrementado. Hemos tenido muertos también por lesión por arma blanca este año y era casi a fin de semana una o dos agresiones. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues nos dice, lo primero, hay una cultura diferente de relaciones humanas, hay unas costumbres diferentes de relaciones humanas, donde las diferencias con la polarización existente que hay y además de la delincuencia que se ha incrementado mucho, pues se resuelven a navajazos, cosa que antes ocurría, pero no con la habitualidad que ocurre ahora, ¿no? Y que el cibercrimen, la trata de blancas, los abusos sexuales se han multiplicado, con lo cual la sensación de inseguridad que tienen los ciudadanos de la provincia de Guadalajara, de ser una provincia eminentemente rural y tranquila, a no estar seguros, es grande. Mira, en Villanueva de la Torre hasta se manifestaron. ¿Por qué? Porque Mm. faltan efectivos, porque no se invierte en seguridad. No se invierte, se cierran cuarteles, se dejan desmantelados algunos cuarteles con la mitad de los guardias civiles, policías locales como en Azuqueca o en Villanueva de la Torre casi son simbólicos ya, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el poder público, los poderes políticos, sobre todo el Estado, que es de quien depende la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues le importa un carajo la seguridad de los españoles. A la vista está, en Guadalajara cada día hay más delincuencia y más grave.
Desde luego, y eso seguramente nos hace encabezar pues una de estas listas tan poco gratificantes como es, por ejemplo, la de la siniestralidad laboral, que me parece que en función de lo que ha sido publicando también nos ha hecho liderar ese ranking tan lamentable. Sí, en Guadalajara lidera pues algunos rankings de listas de espera, ya hablaremos luego más tarde, donde la gente sabe que ir al hospital de Guadalajara es una lotería que te puede tocar o no te toca nunca, como pasa con la lotería, ¿no? Pero hay otras listas como la pobreza o los accidentes laborales, también hablaremos de la pobreza luego del informe de Cáritas, ¿no? Pues nos afecta de lleno, según los sindicatos, sobre todo comisiones y UGT que están haciendo este seguimiento, como el Heraldo lo hace semanalmente, de los accidentes laborales, no solo de la provincia, sino de toda España, pero la provincia se destaca por la multitud de empresas, sobre todo de logística y sobre todo por la baja cualificación del empleo en la provincia de Guadalajara. No olvidemos que antaño tener varias fábricas punteras en la provincia, ¿no? Ahora, la mayoría que tenemos son grandes almacenes de logística donde se carga, se descarga, se va con un torito mecánico, está con miles de accidentes, mayoría leves, pero hay muchísimos menos graves y graves, algunos de ellos mortales, ¿no? Esto se ha destacado por los sindicatos, lo destaca semanalmente el Heraldo de Henares y tenemos que decir que igual que no teníamos cultura de seguridad, porque estamos viendo que los poderes públicos fallan, en Castilla-La Mancha y en Guadalajara también fallan los poderes públicos, ni siquiera hay una ley de seguridad laboral, ¿no? Que vele por los derechos de los trabajadores, ¿no? En el sentido de que cuando un empresario, que no siempre es el culpable, porque muchas veces el propio trabajador, por comodidad, por no sé qué, por rapidez, porque es un, pues no adopta las medidas de seguridad necesarias. Entonces hay que implicar tanto a empresario como a trabajador y hay que obligarles a que cumplan unas determinadas normas de seguridad básica laboral, porque Guadalajara no puede seguir siendo un año más, como lleva ya un par de años, liderando las cifras de accidentes laborales. Por eso hay que hacer un llamamiento no solo a los empresarios, que también, que son los principales responsables de vigilar que sus trabajadores no hagan el tonto, y sobre todo a los trabajadores que por un minuto que vas a tardar en ponerte un casco o unas botas o ajustar un mecanismo de seguridad de una máquina, pues te puede ir incluso la vida en ello. Seguimos con estos sumarios, estas listas, en este caso las listas de espera que has comentado y las listas de pobreza en Castilla-La Mancha, que también has comentado. Cuéntanos, nos metemos un poquito más en profundidad, tal y como lo habéis tratado desde el Heraldo de Henares en este año que acaba de terminar. Sí, bueno, cada año el Ministerio de Sanidad se publica las listas de espera, ¿no? O sea, no son datos que se invente un sindicato, no son datos que se invente un periódico independiente y libre y veraz como el Heraldo de Henares. Entonces, lo que nos dice es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ese horror fascista y facha y liberal y antidemocrático que se nos vende, pues resulta que es el que mejores listas de sanidad tiene de toda España, con 42 días de espera, ¿no? Para una intervención, cuando resulta que en Castilla-La Mancha multiplicamos eso casi por 5. Y algunos casos con trampa, como han denunciado los sindicatos, que cuando ya llevas más de 180 días o más de, pues te cogen y te sacan de la lista y te vuelven a citar para otra revisión, y cuando llevas un año te vuelven a sacar y te Y vuelven... ya Conozco pasas a otra familias, lista, claro. conozco familias, José Luis, que me dicen, es que llevamos para una operación de menisco 1 año y medio. Y resulta que cuando se va a pasar el plazo máximo legal para que esto sea denunciable, nos llaman, nos vuelven a citar, nos vuelven a decir que la anestesia, que no sé qué, tal. Y terminan, ¿sabes dónde? Pues llevándolos a la maldita, a la denostada, a la de seguridad privada, con la que hay que tener convenios siempre, porque a veces la sanidad pública da para lo que da. Y si metemos pues 2 millones de extranjeros al año en la sanidad y no duplicamos los hospitales, pues llega un momento en que los servicios básicos se saturan. Entonces, ¿quién lo paga? Pues el que necesita ir a la sanidad. Entonces, lo que no puede ser es ir de buenismo por la vida, de ir del policía bueno de todo el mundo, acogiendo a todo el mundo, y a la hora de la verdad descuidar a tus ciudadanos que llevan 40 años pagando impuestos y que se tiran 2 años para una operación de menisco si es que les toca. Eso por un lado, José Luis. Por otro, me preguntabas por las cifras de pobreza. Efectivamente,
De 2018 a 2024, qué casualidad, ¿eh? Socialismo, pobreza, ¿no? Según el informe Foesco de Cáritas, no lo dice el Heraldo, ni lo dice por ahí cualquier fascista irredento que digan esto, porque aquí cuando le llevas la contraria a un bobo de estos, enseguida ya sabes que sale con el insulto, ¿no? Entonces, según Cáritas, el 30% de los castellano-manchegos está en situación de pobreza, es decir, más de medio millón de personas. No llega a fin de mes y muchos de ellos, 200.000, son vulnerables, en el sentido que a veces ya no pueden ni hacer 3 comidas diarias, a veces ni una. ¿Eso qué significa? Pues que las políticas de control, las políticas de totalitarismo en las cuales se controla hasta cómo vistes, cómo vives, cómo alquilas el piso, cómo no dejas que tu propiedad privada sea tu propiedad privada, consigue pues que los jóvenes no tengan ni acceso a una primera vivienda. Luego nos dicen que si es porque el Airbnb y la... Esos son 5.000 pisos en toda España y se necesitan medio millón de pisos. Por es que resulta que no hemos previsto que para meter a medio millón de personas más al año, a 2 millones, pues no hayamos construido pisos y pongamos pegas para construir pisos. Habrá que plantearse eso, porque 5.000 pisos turísticos en toda España no impiden que los jóvenes, que medio millón de jóvenes al año, no puedan emanciparse. La pobreza es un mal estructural, endémico de España en los últimos años, pero sobre todo en Castilla-La Mancha. Qué casualidad, el rey del socialismo, el rey de la caridad, el rey de tal, pues resulta que convierte a sus ciudadanos en pobres, y que pues llegan a fin de mes como pueden. Claro, luego si le damos una paguita, una ayudita, le damos el bono gratis del autobús, mira que bien está, porque viene la ultraderecha y nos quita el bono gratis. No, no, lo que hay que hacer son políticas liberales. Vas a Madrid y hay 1.600.000 personas en comercio. En Castilla-La Mancha, ¿qué personal va a haber trabajando en comercio si lo tienes cerrado todo el año? Pero dejemos libertad a la economía y a las empresas y a los trabajadores para que regulen a través de convenios fuertes, fijados y visados por la inspección, pero luego las normas de trabajo que sean 10 días, 15, 20, 50 días al año con los horarios que establezcan libremente. ¿Por qué tenemos que limitar la expansión de la economía? ¿Qué es lo que produce eso, José Luis? Un 30% de pobreza. Cuando controlamos, cuando limitamos todo, absolutamente todo, Castilla-La Mancha, hay tal regularización para todo, hasta para salir a la calle, que Sí, bueno. Dios me libre el día que no haya 1.000 multas por tonterías administrativas que encima son espectaculares, porque como lo regularizamos todo para controlar al ciudadano, al final, ¿qué pasa? Que no hay libertad, y cuando no hay libertad no se mueve el dinero, y cuando no se mueve el dinero, José Luis, hay Ay, pobreza. pobreza. Bueno, sí, la verdad dice Castilla-La Mancha, pero estamos viéndolo a nivel nacional y también con políticas importadas de la Unión Europea. En fin, bueno, eso sería otro tema. Vamos a seguir con este balance. Y es que como ya te has metido en tema político, pues en tema de gobierno regional, pues vamos a permanecer ahí un ratito porque hay nombres propios que en fin, han dado que hablar, por lo menos en el Heraldo de Henares, ¿no? Sí, bueno, Emiliano García Paje, pues sabes que es como el perrito ese de los memes de Twitter, que detrás de una valla le ladra al perro grande, ¡wow, wow, 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 wow! Y cuando se abre la valla, el perrito pequeño pues se queda calladito y se mete detrás de las piernas de su dueña, ¿no? Pues Emiliano García Paje lo mismo, está todo el día ladrando, todo el día bu, 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 pero llega al Comité Federal del PSOE de Madrid delante del perro grande, todos sabemos a quién nos referimos, y se calla, y se calla. Eh, no hace nada por cambiar la situación, solo ladrar, ladrar y ladrar y esperar, como Feijóo que le caiga al gobierno, pues a Emiliano García Paje lo que espera es que le caiga a la Secretaría Federal del PSOE. O sea, ninguno de los dos, ni Feijóo hace nada por cambiar la situación, la peor situación política que vive España, un presidente que está medio loco, que no hace más que enfrentar a los españoles. Es que, pues claro, si su ídolo es Largo Caballero, que nos llevó a una guerra civil, pues imagínate qué no va a hacer él. Afortunadamente no es como hace un siglo que están armadas las milicias por las calles, pero ya lo dicen hasta los propios periodistas de izquierdas del país, del plural, tal, que es que la polarización que existe en España, provocada por Pedro Sánchez, no nos va a llegar a ningún sitio bueno. Va a llegar un momento en que puede ocurrir algo, algún estallido. Yo creo que es lo que quiere, provocar a la ultrarreacción para erigirse en líder de lo que no es, que es de la polarización.
pues Emiliano García Paje, lo hemos dicho muchas veces, tiene opción, tiene en su mano con los diputados castellano-manchegos, porque además su estatuto se lo permite, por dignidad y por derecho, por objeción de conciencia, no votar cierto tipo de normas. Pero va, dile a Alberto Rojo que renuncia a 80 o 90 mil euros al año, que no tiene dónde ir por la dignidad, ¿no? Ese es Emiliano García Paje, un personaje del año, de eso, pues el perrito chico que le ladra al grande cuando hay una valla al medio. Cuando se quita la valla, se acabó el ladrido, ¿no? Luego tenemos otros personajes, pues como Bellido, que ha cumplido cuarto mandato consecutivo como secretario provincial del PSOE desde 2017, cuando dijo que si ganaba Pedro Sánchez el Congreso Federal renunciaba porque no tenía la misma idea política de España. Parece ser que en eso acertó Bellido, que conocía al personaje desde dentro, pero lo que no hizo fue cumplir su palabra, como siempre. Pero claro, como decíamos de Alberto Rojo, pues quitarle a Bellido los 100.000 euros de presidente de las Cortes, ¿a dónde va? ¿No? Tenemos a Sara Simón, otro personaje político que ha dado que hablar, sobre todo últimamente, lo hemos comentado en este programa, cuando alguien le azuzó y le dijo, anda, ahora que estábamos con el escándalo de los abusos sexuales en el partido, que ojo, no me extraña que sean tan feministas las socialistas, las mujeres socialistas, viendo lo que tienen en sus sedes, pues claro, ya hasta yo me hago feminista en ese sentido. Si están saliendo tantos casos de abusos sexuales, de acosadores en las sedes y en los cargos del PSOE, que ya te digo, no me extraña que sean tan feministas. Pues Sara Simón se metió en el charco, le dijeron, venga, lánzate y tal, a decir, si no, ya sabíamos nosotros esto desde 2017, que llegó Pedro Sánchez al gobierno, a la Secretaría Federal del partido. Claro, cuando le han dicho, pero si lo sabéis, ¿por qué no lo habéis dicho antes? ¿Por qué no pusisteis medios antes? ¿Por qué no tal? Oh, joder, pues al día siguiente corriendo a pedir Ah, disculpas y sí. tal. Pero ojo, aquí, José Luis, no dimite ni Dios, Bueno, ¿no? O sea, eso en otros ya... países de Europa por cualquier tontería, los ciudadanos son tan duros con sus políticos que les obligan a dimitir. En España los pillan ya. robando, los pillan acosando sexualmente a una trabajadora, les pillan mintiendo. Mintiendo. No, es que cambio de opinión. Lo de este país es increíble. Y luego el último caso que te quería hablar, José, es que además Sí, es un tocayo tuyo, José Luis Escudero, sí. que fue cesado como delegado de la Junta de Castilla-La Sí, Mancha en se le empieza a Guadalajara. ver de Nadie nuevo en sabe las muy bien por fotos. qué, porque de repente a los pocos semanas o meses de haber sido nombrado, ¡pum!, lo cesan y a los 3 días aparece nombrado para un cargo con el mismo sueldo, 80.000 euros al año, porque es que aquí la pobreza es para los demás, para los cargos del PSOE ninguna pobreza, ya te lo digo yo, ¿eh? Para un cargo que no tenía ni despacho, ni sede, ni funcionarios, ni nada, que existía desde el 90 y tantos, pero que no tenía ni competencias, porque no sé si es de despoblación o es de conciliación, es un cargo tan anormal y tan superfluo, que es que no sabemos, no nos recordamos. O sea, no soy capaz de recordar el nombre, pero eso sí, con 80.000 euros de sueldo al año. Esos son los nombres propios de este año que han ido pues minando y laminando pues la política regional, y no para bien, desde luego. Más aspectos que quisieras resaltar. Tenemos todavía 5 o 6 minutillos. ¿Por dónde avanzamos esta revisión del año 2025? Bueno, pues me gustaría recordar las exclusivas que va dando el Heraldo de Henares, muchas de ellas, después de un trabajo arduo de investigación y con documentos en la mano, y que algunas de ellas seguimos trabajando sobre ellas, que tienen que ver con dinero público, sobre todo. Todos nuestros oyentes y lectores recuerdan pues el caso del cementerio de Drieves, la tapia que se va a caer, 40 metros de tapia, y que pues la Diputación se ha hecho cargo de unas obras que no entendemos muy bien de una forma tan rápida y tan poco explicada. Ha sacado el proyecto, se lo ha adjudicado a la obra que le adjudicó el proyecto, donde ese mismo proyecto y otro arquitecto, otro ingeniero de obras independiente, consultado por el Heraldo de Henares para contrastar bien la información, nos dice que esa tapia se puede caer porque hay una nave que se ha construido a 5 metros, cuando la ley prohíbe a menos de 50 metros de un cementerio. Alguien tiene que explicar por qué le dieron a esta nave licencia para construir a 5 metros cuando la ley prohíbe a 50 metros. Eso por un segundo lado, porque tiene que hacerse cargo la Diputación de una obra de 600.000 euros, 15.000 euros el metro lineal, que ya tiene valor, ¿eh? Madre Sí, mía, sí. ¿no? Cuando no ha investigado a ver las causas para reclamarle al responsable, y sobre todo porque el ayuntamiento
no le consta al Heraldo de Henares, y lo hemos pedido y lo hemos consultado, no le consta ni siquiera que haya un proyecto que diga que eso es necesario y que tiene que pedir ayuda porque no tiene dinero. Para otro día dejamos, que yo creo que ya lo hemos hablado también, José Luis, lo del tema de que la Diputación se va a hacer cargo de las deudas del casino liceo privado de Jadraque. No Sí. entendemos tampoco muy bien por qué. Dicen que es para comprar un edificio por 500.000 euros y demás. Bueno, a lo mejor en Jadraque no son tan caros los edificios, o a lo mejor pagar deudas o ir a una ejecución judicial de subasta por deudas de terceros le saldría más barato a los contribuyentes, ¿no? Que gastar directamente 600.000 euros en poner el dinero sobre la mesa cuando otro ha sido el que se lo ha jugado y lo ha perdido, ¿no? Y no queremos dejar como para terminar, salvo que se te ocurra otra cosa, José Luis, el tema del partido histórico que será recordado durante muchos años, del Club Deportivo Guadalajara contra el Fútbol Club Barcelona el pasado 16 de diciembre en 16avos de Copa del Rey. Un partido espectacular por juego, por emoción, por todo, donde los chicos del Guadalajara dieron todo lo habido y por haber. Fue un gran partido. Lo que se jugó en el campo, pero lo que se jugó fuera del campo fue patético, fue vergonzoso y fue en algunos momentos casi delictivo. Y nos explicamos. Lo que no puedes pretender es meter 2.000 personas en unas gradas portátiles, ¿no? Sin tener los estudios y las licencias reglamentarias que garanticen esa seguridad. Ya sé que hay muchos trolls y mucha gente del Partido Socialista, incluso la propia cuenta del Partido Socialista que dirige en Guadalajara, que fue elegido este año precisamente en sustitución de Simón Alberto Rojo, pues desde la misma tarde, pues se hacían unos comentarios en redes sociales poco menos que se echaba a la gente encima de Ana Guarinos porque no autorizaba esa grada supletoria. Cuando Ana Guarinos y todo el equipo de concejales y de técnicos municipales, así lo salieron a decir en público unos días después, estaban a contrarreloj trabajando 24 horas para que esa valla tuviera seguridad. ¿Qué hubiera pasado con Rojo? ¿Lo hubiera dejado siendo él el alcalde sin ninguna medida de seguridad y sin licencia y sin que los arquitectos? Luego ya cuando se dieron cuenta que habían metido tanto la pata y que la gente incluso se les echaba encima a ellos porque estaban poniendo en riesgo la seguridad de las personas con sus declaraciones, ¿no? Pues eso sí, José Luis, si tienes la foto, sácala y si no te la mando. Mientras ellos incitaban a que la gente entrara a la grada antes de que los arquitectos y los técnicos municipales dieran su gay, ellos ya estaban en el palco. A todos los que estaban criticando que Ana Guarinos y sus técnicos estuvieran trabajando por dotar de seguridad a las 2.000 personas y que no entraran si no había garantías de seguridad, ¿eh? Ellos ya estaban en el palco. ¿Qué te parece, José Luis? ¿No? Eso está muy bien. Y mientras Rojo, Simón y compañía hacían este tipo de manifestaciones en el PSOE y demás, Lucía de Luz, madre mía, qué papelón tienes, Lucía, a veces nos hemos conocido como periodistas hace muchos años. Yo creo que a veces, incluso por el sueldo del partido, algunas cosas hay que decir, no, mira, hasta aquí hemos llegado, hay cosas que no se pueden decir y hay cosas que no. O sea, al día siguiente ya no era eso, era que no me habían invitado a la Junta de Seguridad, había que no sé qué. Hombre, no, Lucía, no. Que mientras Víctor Morejón estaba de voluntario médico trabajando en el partido en una ambulancia, mientras Ana Guarinos y sus técnicos estaban trabajando como locos 24 horas, vosotros estabais en el palco incitando a la gente poco menos a que decir, ¿por qué no nos dejan entrar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera montado una revolución allí? Hombre, tenemos que estar agradecidos tener un equipo de gobierno con unos técnicos y una alcaldesa que por encima de todo, de demagogias y de especulaciones, vigilaron la seguridad de 2.000 personas. Y hasta que no se consiguió que estuviera todo en orden, porque el Club Deportivo Guadalajara, sus jugadores muy bien, pero su directiva, su cuerpo de prensa y demás, insultando al Barça. ¿Qué hubiera pasado si los del Barça le hubieran contestado? Vamos a jugar con los delincuentes del Guadalajara que hace 15 años los descendieron por quedarse con el dinero del aval. Hay que ser profesional, no aficionado, que no estamos en primera preferente. Hay que trabajar, hay que ser serios y no insultar al equipo que viene a verte a tu casa. Eso es lo primero. Luego, felicidades a los jugadores, al entrenador, pero un cero patatero para la directiva, para prensa y comunicación, marketing, porque no estuvieron a la altura. Parecieron aficionados ese día.
Y lo peor es que jugaron con la vida de 2.000 personas si no hubiera habido alguien controlando que eso no pasara. Ujú. En fin, bueno, seguiremos informándonos y seguiremos informando desde, por supuesto, del Heraldo de Henares. Hay muchos temas, pero es el momento de invitar a nuestra audiencia a que sean ellos mismos los que lo vayan explorando, los que rebusquen en entradas pasadas en hemeroteca, se puede decir así. Ahora cualquiera podemos acceder a través de Internet pues a entradas que a lo mejor nos recuerdan eventos o circunstancias o noticias de hace unos meses, pero siempre desde el rigor del Heraldo de Henares. Roberto Mangas, muchísimas gracias por esta revisión de lo que desde tu punto de vista ha sido más llamativo en el año 2025, y ya te advierto que durante 2026, como decíamos al principio de la entrevista, muchos años más, seguiremos charlando aquí desde la radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis. Y solo un apunte a lo que has dicho. Efectivamente, además de hemeroteca de Internet, desde el año 2025 el Heraldo de Henares lo vamos publicando. Está la edición semanal en PDF para descargarla y leerla tranquilamente, incluso sin conexión. Feliz año, felices Navidades a todo el mundo, a tus oyentes y a nuestros lectores, y nos seguimos viendo aquí, José Luis.